muchos artistas, muchos creadores se están yendo de las redes sociales a lugares en los cuales podemos revivirle al seguidor. Porque justo el fundador de Patreon, es Jack Conti se llama, es un creador de contenido que lleva como 14 años, es un crack este man. Se dio cuenta que desde que TikTok implantó el algoritmo de, oye, ya no sigues a la gente, yo te muestro lo que quiero que veas, nos olvidamos de seguir a las personas. Como antes se decía, yo soy fan de esta persona o de esta otra. Ahora es como que solo vamos por las redes sociales, por la vida, consumiendo el algoritmo. Entonces, están surgiendo estas diferentes redes sociales que lo que proponen es por un fee, literalmente pagas al artista, ve una suscripción de 5, 10, 20 dólares, lo que dependa de la economía. Y tú realmente estás pagándole directamente, sin intermediarios, a través de una plataforma con un algoritmo cronológico, sano mentalmente, y puedes seguirle a esta persona. Entonces veo mucha tendencia en esto, ¿no? Porque los más grandes, los duros, se están dando cuenta que es como, oye, ya no tengo el alcance. Cuando entro, me comparo con todos. Siento que soy una desgracia. O sea, se siente mal psicológicamente. Es que la economía de la atención tiene está implantadísimo. No soy experto, sí. Pero veo que tiene una cuota de me imagino yo, psicológica grave. Otra cosa, al decir no trabajo para X, no XX, sino no trabajo para una red social o para la economía de la atención, es también cuánto quiero embargar de mi psicología en estas interacciones. Otra vez, yo veo como desde la perspectiva de los datos, del procesamiento de información, entonces quizás soy como más analítico en ese sentido, no tan visceral. Pero claro, de repente si veo algo que me emociona y me parece súper chévere, si veo un producto que me pareció pleno, que te conté hace un rato, que vi, fui, compré, probé, chévere. O sea, sucede también. Sí. Regresando a lo que planteas, Patreon, yo creo que lo que tiene es una conexión directa con lo que ofrece no solamente un artista, una persona que quiere diferenciarse, pero que previamente ya ha estado en la economía de la atención y ha generado una base de datos de seguidores. Tienes toda la razón. Tienes que tener este bagaje. De ley. O sea, si regresamos a la cuestión esta de estar corriendo. Sí. Que está bien, o sea, chévere. O sea, de hecho es una actividad muy importante en nuestra sociedad, en la economía de la atención hoy, ¿sí? No sé si va a permanecer así. Tengo otras perspectivas en eso, pero Patreon creo que ofrece la posibilidad de monetizar tu conocimiento o algún producto que antes no podías hacer a través de las redes sociales, que es conectar con las personas, comentar y decirles, mira, solo para ti, que me estás dando un pedazo ya no de tu tiempo, sino de un fee, un costo, yo me comprometo a seguir investigando sobre esto o seguir creando contenido para ti y los seguidores que están dentro de esta red exclusivamente de un periodo de tiempo. Yo vengo usando Patreon, me parece que debe ser 2019, 2020. En la comunidad open source de AI se usa muchísimo esto. Entonces era la forma de retribuir a los desarrolladores que creaban ciertos modelos o sistemas que usábamos, meternos allá, pagar esto y apoyarles. Yo he hecho eso con algunos, no necesariamente para interactuar con ellos, pero sí había algunos que yo quería apoyar. O sea, literalmente si esta persona es un genio, está haciendo un buen trabajo y además está compartiendo su conocimiento en redes, esta es mi forma de retribuirte. Había otros que sí me interesaba su conocimiento y pagaba por lo que publicaba, etcétera, y yo con eso aprendía o simplemente aplicaba en mis proyectos. Entonces, chévere, es una buena forma de... Ahora, regresamos a lo mismo. Si te das cuenta que no están trabajando para el algoritmo, están creando una idea, están compartiendo conocimiento o tienen una idea o tienen un producto y a través de una red social, que quizás el único pero ahí sería que no hay una no hay una interconexión entre suscriptores de Patreon, sino que es localizado, es decir, yo me suscribo a fulano, fulana, creador, e interactúo adentro de su canal si es que pago. Ese sería el único pero que yo vería. Sí, claro que es un poco restrictivo
hasta Correcto. cierto punto. El otro problema es que si no pagas el primero de mes el fee que te comprometiste a pagar y pagas tipo 28 del mes, solamente tiene 2 días y de ahí ya te cobran desde el primero. Sí, sí, sí. O sea, eso me parece como que nada que ver. O sea, ¿qué tal si es que entro un 25 y me cobran el siguiente 25? No Claro. sé si habrá cambiado. Creo que no ha cambiado. Sí, creo que no ha cambiado. Entonces me parece muy buena onda. Me parece súper chévere el poder generar una pequeña comunidad de gente que esté ahí. Ahora el tema es, claro, ¿cómo mantienes eso? Creando contenidos premium. Contenidos que valgan la pena, que sean utilitarios para la gente que está pagando ese dinero por estar ahí, por seguirte, etcétera, ¿no? Y los valores son pequeños. En realidad, yo he visto que hay gente que te cobra desde $2 al mes, Sí, cosas, $5 al valores mes. módicos, simbólicos. Súper simbólico, un café, ¿no? Una bebida. Me parece chévere. Sería buenazo ver aquí no conozco uno del Ecuador que esté haciendo eso. Seguramente hay, de ley hay. Sí, seguramente. Ahora, quisiera tomar un pequeño detour hacia el tema de la educación, que me parece súper interesante igual. Hace una semana estuve en la graduación de mi hermana. Ella estudió aquí en la ciudad de Quito. Y el rato que veo la cartilla con todos los graduados, veo personas que se quemaron las pestañas 4, 5 años Wow. en diferentes carreras y salen a un mundo en este 2024 en el cual nunca ha habido tanta incertidumbre sobre el mercado laboral, sobre cómo funciona el planeta. Entonces, ¿qué les podrías decir a todas estas personas, no? Porque Wow. no tocamos todavía el tema de AI, que definitivamente está revolucionando el mundo, y algo que compartimos ya en una conversación Sí. previa que tuvimos, es que si no la estás utilizando, probablemente vas a quedarte completamente relegado de cualquier cosa que se haga a futuro. Creo yo. Es como mi forma de pensar. Nada, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Al ver Wow, todas el estas tema. personas. El Sí, tema. sí. El tema. He sido educador parte de mi vida, educador universitario. He colaborado con algunas universidades acá localmente en Quito. He podido compartir mi conocimiento fuera del país, en la India, en Latinoamérica, etcétera. Y antes de que respondas, ahondemos un poquito más en ese tema, Sí. porque soy súper fan de que a las personas les nazca compartir su conocimiento. Y siento que punto. los mejores educadores tienen esto como súper enraizado. Entonces, tal vez me puedes contar por qué estás en la parte educativa. ¿O has estado? Estuve y estoy y estaré, ¿no? Digamos que hay 2 vías en esto, para mí. La una, compartir conocimiento es una forma de retribución ¿no? A una sociedad, a una actividad, a un gremio, a tu familia, etcétera. Pero la otra también es aprender a ver el punto de vista del otro, ¿no? De la otra comunidad, de las personas, etcétera. Y es un intercambio constante, permanente, enriquecedor, estimulante. Yo lo veo así. Y siempre mi perspectiva con respecto a la educación ha sido esa. De hecho, cuando arranqué hace muchos años atrás con... antes de Grafita, que es el emprendimiento que comentaba hace un rato, que íbamos a hablar de eso, me involucré yo te estoy hablando hace muchos años atrás, con la Asociación de Diseñadores Gráficos de Pichincha, que existía en ese momento. Y ya había personas muy interesantes que hasta el día de hoy siguen ejerciendo el compartir conocimiento, que dijeron, oigan, tenemos que reunirnos porque tenemos que asegurarnos que la profesión del diseño gráfico crezca en Quito, ¿no? En ese momento, te estoy hablando hace muchos años. Y yo en esa época era un recién graduado, tratando de ubicarme laboralmente, tratando de buscar un norte en mi profesión. Y estas personas fueron muy generosas de invitarme a ayudar, a colaborar, porque esa era la gran diferencia entre la educación que busca una remuneración y la educación en donde buscas compartir conocimiento, que es reunámonos y tratemos de buscar y ver cómo mejoramos esta situación. ¿Sí? No había una transacción económica, digamos. Muy pura, ¿no? Y ahora puede ser muy idealista, digamos, muy sin pies en la tierra, pero en esencia, respondiendo a lo que me preguntas, va por ahí, en mi opinión, ¿no? Que es
Podemos tener una conversación, dos personas, y aprender el uno del otro porque tenemos coincidencias, chévere. Podemos tener esa misma conversación en grupo. Podemos tener esa misma conversación dos grupos que seguramente tienen ideas diferentes y pueden compartir ese conocimiento, dejando de lado la transacción económica o el interés que termine en algo específico. Sí, por supuesto. Entonces, nace ahí y me empiezo a dar cuenta, empiezo a aprender, porque aprendí de estas personas que fueron muy generosas. Leonor Bravo, por ejemplo, me viene a la mente, que era presidenta en esa época de la Asociación de Diseñadores Gráficos. Hoy en día tú le ves y sigue, hablé con el hijo recientemente, sigue muy activa en el tema de la educación a través de la lectura para niños o creación de libros para niños, ¿no? Es diseñadora, en fin. Entonces, más adelante me involucro, muchos años después me involucro con la educación ya formal y me meto al sistema a dar clases, profesora en medio tiempo en universidades, etcétera. Y me empiezo a dar cuenta de estas situaciones en donde ya hay un contrato de por medio con la universidad y hay un interés y la gente necesita graduarse, quiere tener un diploma, etcétera. Y te das cuenta, empiezas a aprender que ese contrato, ¿no?, con la universidad y el estudiante tiene ciertas restricciones y ciertas cosas, ¿no? Entonces yo, en mi mentalidad, digamos, inocente de querer cambiar ciertas cosas en mi área, que en esa época era el diseño gráfico, tenía encontrones con personas que dirigían y me explicaban, me decían, no, es que el sistema es así, es que la universidad decide que se hace asado, cocinado. Estuve en una universidad donde me dieron carta blanca, la San Francisco me dieron carta blanca para hacer ciertas cosas y tener una clase en donde podía yo crear, digamos, o co-crear el pensum. Y me senté bien y pude ver los resultados de la colaboración, por ejemplo, en donde estos contratos, digamos, dentro de la universidad podían ser interpretados de otra forma. Entonces la colaboración y el intercambio de los estudiantes dentro de la clase, por ejemplo, no giraban alrededor del discurso o de la cátedra de una persona, sino de la colaboración y el emprendimiento, ¿no? Entonces tuvimos, por ejemplo, a la CNN entrevistándonos en esa clase, viniendo a la clase para documentar qué fue lo que pasó. No era crédito mío de que venga de la universidad, sino de lo que se generó en ese grupo humano que estaba creando, que estaba compartiendo, que estaba colaborando, que estaba haciendo cosas que era como llamativo. ¿Cómo sucede esto dentro de una universidad? ¿Ya? Entonces, súper chévere está ahí, pero luego te das cuenta de que este contrato que hay limita y tiene ciertos parámetros que hay que cumplir, te gusten o no, ¿no? Como los tiempos, como los pensums, como las notas, como el cómo calificas, el que es bueno, el que es malo, la competencia, el quién se gradúa, el quién no, y no ver las nuevas inteligencias o las inteligencias que pueden haber ahí, alternativas, que no necesariamente están evaluadas por el sistema, tal como es. Y bueno, moviendo un poco más adelante, nace Grafita, que su moto era, o su eslogan, digamos, era intercambio más inspiración, en donde empezamos a reflexionar con un poco de gente con el que hicimos esto, colaboradores, artistas, diseñadores, en donde podíamos generar un intercambio horizontal de conocimiento para crear nuevas realidades con las personas que estaban involucradas en esto. ¿Qué son nuevas realidades? Alguien que no tenía acceso, justamente a ir a una San Francisco, a una X universidad acá, podía tener un pedacito de una realidad que no había conocido antes, nunca antes, a través de un personaje que venía de el primer mundo, entre comillas, o de una sociedad avanzada, con un conocimiento completamente diferente. ¿Y cuál era el complemento aquí? Tenías a este personaje que venía con una vasta experiencia, con un renombre impresionante, a un país pequeño como Ecuador, y tenías a una persona que en su vida había tenido una oportunidad como esta o nunca hubiera soñado irse a verle hablar o interactuar con este personaje en una conferencia, un taller, etc. Y les juntas. Y este personaje de acá se queda loco con la diversidad, potencialidad, belleza del país, del Ecuador,
Y este personaje de acá se da cuenta que este es un ser humano común y silvestre, que tiene una experiencia diferente de ver las cosas, simplemente y que está dispuesto a compartir el conocimiento para que este personaje pueda tener una nueva o diferente experiencia. Ya no había wow, viene la eminencia a dármela, ¿no? ¿Qué tengo que hacer, ¿no? Y esto se convierte en un proyecto de 7, 8 años en donde generamos estos intercambios, digamos, educativos en el campo de las artes visuales en el Ecuador. Y luego esto se empieza a expandir al hacer intercambios con países en Latinoamérica, como dije hace un rato, con la India, etcétera, en donde teníamos esta visión común, ¿no? En donde la transacción económica, que sí es necesaria y es parte de la estructura de cómo funciona el sistema, no necesariamente era lo primero. Lo primero era el intercambio de estos conocimientos para yo tener una perspectiva mejor de mi realidad, o inclusive ver mi realidad desde otro punto de vista que nunca antes había visto, ¿no? Entonces, la educación tomaba tenía otro sabor. Otras dimensiones. Yo estoy seguro que lo que estoy diciendo no es nada nuevo, pero en su momento, porque todo es coyuntural, ¿no? En su momento la mezcla de estos ingredientes y en el momento en el que vivía el país, político, social, económico, calzó perfecto, y en mi opinión, ¿no? Entonces hay gente que veo ya muchos años después de esta experiencia, en que me dicen, todavía recuerdo tal cosa a la que fui. Y ahí viene, y quiero conectar con lo que hablamos antes de las redes sociales, porque todo está conectado. Todo está conectado. Al decirte que no trabajo, yo me desdibujo, o sea, yo me retiro de ser el personaje que gestiona estas cosas, lo que sea. Y por eso me convierto en gestor cultural, o ejerzo de gestor cultural, en donde los personajes principales de este intercambio son los que hacen esta sinergia, o este intercambio. O sea, tienes a este personaje que viene del extranjero, de alto renombre, etcétera, y tienes a esta persona, por poner un ejemplo, alguien que venía de la selva amazónica y que había tenido un leve contacto con la enseñanza, pero quería aprender, ¿no? Y les juntas y ves qué pasa, y ahora de repente sabes que este es un profesional de primera línea que vende su diseño a nivel mundial. No porque este personaje lo elevó, ojo, ahí hay una gran diferencia, sino porque el intercambio, el momento que creas de intercambio de conocimiento hace que haya estos resultados, ¿no? Es un poco lo que sucede con las redes sociales en la economía de la atención. Si te centras específicamente en este intercambio y ya empiezas a interactuar con personas y creces, chévere, que no se reduzca a un like o al número de vistas, sino realmente a este intercambio horizontal de conocimiento. Entonces fue revelador. Y curiosamente esta idea, digamos, de por qué nace esta cuestión, nació de una crisis económica en este país, donde nos congelaron todos los fondos X. No voy a hablar de detalles, pero todos sabemos a qué me refiero. No teníamos ni medio para poder gestionar cosas en esa época en la Asociación de Diseñadores. Y con un grupo de gente dijimos, bueno, ¿qué tenemos? No tenemos plata, tenemos deudas, ¿qué podemos hacer? Compartamos conocimiento. Crezcamos todos aprovechando la crisis, podemos crecer todos y aprender el uno del otro. ¿Qué nos cuesta llevar cada uno una colita, algo para comer, reunirnos? Y eso hicimos. Entonces, esa experiencia fue para mí fundacional para años después poder llevar a hacer gráfica de lo que fue. De alguna u otra forma, lo que más me resuena en mi cabeza, todo lo que me dices, es que lograste el objetivo por el cual nacen las redes sociales, pero fallaron al hacerlo. Que era justamente, las redes sociales para mí eran este puro intercambio de experiencias, de conocimiento entre seres humanos, pero que rápidamente el factor económico destruyó por completo sus verdaderas intenciones. Y sí, es como mi opinión y tal vez un análisis un poquito superficial. No, pero está bien, pero yo te doy el mío. Sí. Pero está súper interesante porque no hay forma de protegernos de estos algoritmos o de todo lo que tiene nuestro celular más que apagarlo, salir e interactuar con otro ser humano, ¿no? Que es básicamente lo que está pasando en este momento, en este podcast. Es en ese instante en el que la magia surge, los proyectos nacen,
las realidades cambien, como tú mismo mencionaste. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, abogo por eso. De hecho, tú sabes que estamos ahora trabajando en un proyecto que se fundamenta en eso. Pero aquí tengo una experiencia que compartir. Buenísimo, Sí, a ver. lo de las redes sociales, de acuerdo, se reduce a un like. ¿Cuál es mi perspectiva de eso? Fue construido por ingenieros, gente que trataba de ver lógicamente cómo resolver un problema, ¿sí? Que era la intercomunicación, cuál era la mejor forma de medir, las métricas famosas. Hay un término para eso que me olvidé ahorita cuál era. En fin. ¿Interacción? No, hay un término irónico que describe son las métricas de la... Es como las métricas del ego. En fin, ya me voy a acordar. ¿Cuál es el punto? Que esta gente hizo bien su trabajo. O sea, creó estas plataformas de acuerdo a los parámetros que había en la época para resolver y venderte una idea, que era esto de interconectar o conectar a todo el mundo a través de buenas intenciones. Chévere. Suena bien, ¿ya? Y en ese momento es una evolución de la tecnología que te da eso.